Vamos ya mismo a darle la bienvenida a un hombre realmente que trabaja hace muchos años dentro del ámbito de la justicia para iniciar justamente esta edición del Glóbulo. Realmente un hombre que viene trabajando muy preocupado hace años justamente por lo que pasa dentro del ámbito de la justicia. Me refiero al doctor Alejandro Fargosi, ex consejero también de la Magistratura de la Nación entre el año 2010 y 2014. Justamente la Argentina viene padeciendo muchos atropellos del sector político, ustedes lo han visto en las últimas horas y lo que se está viviendo todavía dentro del ámbito de la resolución de temas muy puntuales del mundo de la justicia. Así que ya mismo le doy la bienvenida, doctor Fargosi, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, doctor, a ver, me gustaría que usted nos dé un panorama o su visión concretamente de cómo está evaluando esto que está aconteciendo justamente en estas horas dentro del ámbito de la justicia argentina, el Consejo de la Magistratura, toda esta movida realmente que llama poderosamente la atención cuando interfiere permanentemente la cuestión política en la toma de decisiones de temas tan importantes para la República. Mire, por un lado es como las dos caras de una moneda, ¿no? Por un Ujú. lado la seca y por el otro lado la cara. Empecemos por la seca. Ajá. El kirchnerismo sigue haciendo lo que hace desde 1987, Ujú. que es presionar a los jueces, tratar de no cumplir las leyes, hacer lo que se les da absolutamente la gana en todos los planos, Ujú. mantenerlos asustados. Es muy importante para cierto tipo de modo político el mantener asustado a aquel que puede molestarlo. Esto lo decía Maquiavelo. Sí. Es mejor el miedo que el amor, Ajá. es más efectivo el miedo que el amor. Ujú. Y lo hacen a cada momento, pero ya es dos veces por día Claro, cambian ahí de está. argumento. Ujú. Por el otro lado, si bien la justicia ha tenido una actitud muy tímida, excesivamente tímida a lo largo de Ujú. los últimos 20 años, yo diría que exageradamente tímida, en los últimos 3 o 4 meses se nota desde la Corte para abajo, es muy importante la Corte porque es la que marca de alguna manera el ritmo de la justicia, se nota una actitud que nos permite decir que hay poder judicial. Ajá. Hasta diciembre del año pasado había judicial nomás, de poder no tenían nada. Sí. La Corte está marcando las grandes pautas, los grandes lineamientos de lo que debe ser básicamente respetar la Constitución ya a niveles que parecen infantiles, como Ujú. son violados por el kirchnerismo, pero respetar la Constitución y aquel que no la respeta paga las consecuencias. Teniendo en cuenta esto que usted plantea, la gran preocupación que tienen muchos ciudadanos de este país es el atropello permanente que hay dentro del ámbito de la justicia y la falta de justicia que hay en muchos hechos y acontecimientos que viene padeciendo la Argentina. Este avasallamiento de las instituciones, en este caso del Poder Judicial, ¿usted cree que de alguna manera conformó lo que se dio en estas últimas horas con este tremendo accionar de la propia vicepresidenta que va fogoneando al mandatario de la Argentina y a las instituciones de la República para descomponer el ámbito republicano democrático de un país como lo es la Argentina y que está en una situación bastante crítica? Sí, claro. Primero, una acotación. A ver, Cuando yo hablo de kirchnerismo, hablo de Cristina Fernández de Kirchner. El resto de los ajá, kirchneristas no ganan una elección ni en un claro, consorcio. ajá, O sea, están todos dibujados y además tienen todos una obediencia perruna que realmente habla muy mal de ellos en forma individual. ujú. Así que todo lo que sucede en el kirchnerismo es orden de Cristina Fernández. Y Cristina Fernández tiene la táctica del atropellamiento. Es una Qué es lo que se táctica ve permanentemente también y que es preocupante porque va avasallando los derechos constitucionales de los propios ciudadanos del país, ¿no? A los que exactamente, ella pero dice supuestamente defender de alguna manera. eso le importa absolutamente cero, porque Ujú. desde cobrar dos jubilaciones Claro. o dos pensiones cuando nadie las cobra, Ujú. pasando por alterar el número de los bloques para tratar de quedarse con 3 de 4 consejeros de la magistratura, Ujú. para seguir cuando acosa a ella a los jueces, como si fuese ella la juez suprema y los Claro. jueces los pollitos que se portaron mal, Ujú. todo ese tipo de conductas a lo que está dirigido es a mantener a la gente en general y a los jueces en particular asustados. Ajá. Que vale la pena hacer una reflexión. A ver. Hay 3 sectores de la actividad humana, que tienen prohibido tener miedo. Bueno, no sé tenerlo, por lo menos manifestarlo o Ajá. actuar por miedo, Sí. que son las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y los jueces. Ujú.
fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y los jueces, cuando tienen miedo, están violando la ley y son pasibles de sanciones. Ajá. Y ahí está el gran problema que estamos sufriendo. Los jueces son impunes. Repito, los jueces son impunes. Ese es un tema muy serio, muy delicado, porque evidentemente estamos viendo muchos jueces que no han actuado debidamente acorde justamente a las reglamentaciones y a los lineamientos de ética y de profesionalidad que deberían tener, que tendrían que haber ya tenido juris hace tiempo y están todos ahí estancados dando vuelta, ¿no? Lo hemos Sí. visto recientemente con uno de ellos, un juez mendocino realmente que ha actuado de manera vergonzosa, y en otras provincias realmente que deja mucho que desear, ¿no? Su accionar y su actitud y su forma de proceder. Sí, efectivamente, en el caso del juez mendocino, que se llama Bento, eh, para que usted se dé una idea, en el 2013 yo le inicié un pedido de juicio político que terminó en un Ajá. cajón, ni siquiera avanzó. Ajá. Y después ha habido una cantidad larga de casos que se conocieron y una más larga de los que no se conocieron. Ajá. Ahora, hay un síntoma muy alentador. Cuando la Corte el otro día Sí. manda al Consejo de la Magistratura la cuestión de ese juez Alonso que se levantó contra la Corte de Paraná, Sí. hace por primera vez algo que, perdón la autorreferencia, pero bueno, algo que vengo insistiendo desde hace muchísimos años, y es cuando un tribunal de apelaciones o la Corte revoca una decisión que es una animalada, voy a hablar Sí. en criollo para Sí. que el Sí. auditorio lo entienda, Ajá. cuando revoca una decisión que es una animalada, una barbaridad, no puede dejarlo ahí, tiene que sacar copia, certificar la copia y mandarlo al Consejo para que se evalúe si el que cometió esa, porque no es un dictado de una sentencia, el que cometió esa sentencia merece seguir siendo juez, merece Ahí está. alguna sanción, Claro. o realmente es un error humano, un error de interpretación, no pasa nada. Sí. O sea, acá no se trata de salir a cazar brujas vestidas de jueces, Más bien, sino lógico. sencillamente de algo que en la Argentina increíblemente no entendemos muy bien, y es absolutamente nadie está por encima de la ley. Increíble, lo que voy a decir, pero escuche, ni Cristina Kirchner, ni Eva de Bonafini, ni los jueces Exactamente, están por claro. arriba de la ley. De ninguna manera. Debería ser de esa forma, ¿no? O sea, hacer cumplir justamente las leyes y las reglamentaciones como lo cumple cualquier ciudadano. No que estas Exacto. personalidades o personajes, entre comillas, tengan los privilegios que ellos mismos se otorgan a espaldas del pueblo, de la sociedad, ¿no? Sí, ahí Sabiendo no metemos. todos, claro. Ahí tiene un ejemplo. Mire, ahí tiene un ejemplo. A Porque la ver. justicia tiene una característica, y es que no es que trata mal a algunos, en realidad es como que destrata a todos. Por un lado tenemos los juicios eternos, un desalojo, un Locuras, divorcio, exacto. la ejecución de un cheque o un juicio laboral. Todo eso es inadmisible, porque podría ser mucho más rápido, y de hecho, fíjese, que si hay jueces rápidos, si hay jueces lentos, es que hay unos que lo hacen bien y otros que lo hacen mal. Así No es. es un problema de muebles o de edificios, tema uno. Pero cuando nos metemos en, por ejemplo, la dilapidación de nuestros impuestos, hay jueces que no han actuado. Es inadmisible que se permita, por ejemplo, que en un país pobre, donde tenemos que hacer colectas para curar a los chicos enfermos o a los Una viejos que locura. necesitan una silla de ruedas, Sí. ¿eh? Donde los chicos no tienen agua, padecen en el interior. Nosotros hemos hablado Exactamente, con varios dirigentes, exactamente. los Pero no pueblos tienen agua sana originarios. a 20 kilómetros del obelisco. Claro, es una vergüenza No lo hay que que ir pasa. al Chaco. Mientras por otro lado se roban todo y la Bueno, justicia mira eso y no resuelve nada. O sea, a hace eso voy. décadas que la El Argentina está en presidente no esa se puede situación, patinar ¿no? 25 millones de dólares en un avión nuevo. Exacto. Cuando viaja, que viaje en primera, cierran la Exacto. clase primera y se acabó. Como lo Y hacen viaje todos los como un presidentes bacán. del mundo, no es que algunos tienen coronita, o sea, la gran mayoría inclusive no tienen mínimamente los asesores necesarios como para colaborar con él. Acá cada diputado, cada gobierno que asume toma 200, 300 asesores, ¿Sabe por nadie qué es eso, es una no? vergüenza todo esto ¿Sabe que por qué pasa. es eso? Primero porque con esa gente, es una manera de pagar Mm, a los trolls, a todos los claro. que van a votar, Los a los que van a los subsecuentes, taxis. los chupamedia, los alcahuetes Además, que tienen, exacto. exacto, pero además, en muchos casos, les comen una parte del sueldo. También lo hemos visto ya, ha habido cientos de denuncias, ¿no? O sea, Es una es una locura. una vergüenza. Y Ahora, todos ¿cómo? convivimos con ese Ahí estado de está. cosas sin decir demasiado. Ujú. La buena noticia es que la tecnología, la que nos permite en este momento estar charlando a usted y a Exactamente. mí, Ujú. las redes, el cambio tecnológico de los últimos, ¿cuánto? 5, 10 años, no más, ¿eh? Ujú. No más. El cambio tecnológico de los últimos 5 o 10 años les está
arruinando esa fiesta de relajo en la que vive lo que podríamos llamar la casta que existe. Así es. Porque Lamentablemente no es se así. trata de votar o no votar a Milei, se trata de que la casta existe Claro. y se protege a sí misma, se nombran entre ellos los parientes, en fin. Lo que vemos todos los días, vergonzosamente Exacto. asistimos a esta película perversa, como riéndosele en la cara a la gente constantemente. Ahora, esto que se ha generado en estas últimas horas, doctor Ferrussi, ¿usted no cree que es como un nuevo golpe institucional a la República, a la democracia de la Argentina? Porque hay toda una manipulación encubierta donde se trata de vender otra película totalmente distinta a lo que se ha ejecutado de alguna manera en contra de la justicia y de las instituciones democráticas del país, ¿o me equivoco? Sin duda, vale la pena hacer una aclaración A ver. previa. Cuando la Constitución habla de golpe de Estado, de Ajá. alzamiento contra el orden institucional, Ujú. no se trata solamente de la remoción del presidente con una revolución. Ujú. Un golpe de Estado se configura cuando alguno de los tres poderes del Estado Sí, está siendo atacado. claro. Será en grado de tentativa, como decimos los abogados, será un Sí. intento fracasado o será un Ujú. golpe exitoso, pero Ujú. es un golpe. Estos ejemplos, pueden derrocar un presidente, se puede cerrar un congreso, se puede remover jueces, se puede desobedecer jueces o se puede alterar un organismo tan importante como es el Consejo de la Magistratura, Ujú. con esto que está haciendo o tratando de hacer Cristina Kirchner, que si quiere lo explico en pocas palabras. Dígame, a ver, me parece interesante, a ver. A raíz del fallo, del buen fallo de la Corte de diciembre del año pasado, Ujú. tardaron 15 años, pero olvidémonos del pasado, Sí, pensemos en que en el al final futuro, salió el fallo, sí. Ujú. le corresponde al Senado y a la Cámara de Diputados 4 representantes en el Consejo cada uno. Ajá. ¿Cómo se reparten esos 4? Al bloque mayoritario se le dan 2, a la primera minoría se le da 1 y a la segunda minoría se le da otro. Sí. ¿Para qué? Para que todos estén, o por lo menos los que tienen algún peso dentro de cada Cámara, tengan representación, puedan hablar, puedan influir en las decisiones, se pueda dialogar. Ujú. Todo diálogo enriquece, esa es la base de la Seguro. democracia. Ujú. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Cristina Kirchner? Como le daba la cantidad de gente que tiene en su bloque mayoritario para hacerlo, sacó un grupito y lo convirtió en la segunda minoría. Entonces se queda con 2 representantes por ser mayoría, uno va para Cambiemos, que es la primer minoría, y otro va para este grupito, que es la Sí, segunda minoría, sí, sí, en lugar de ir para los radicales, que tenía que exacto. haber ido juez. Sí, descompagina y trastoca todas las reglamentaciones y las cosas lógicas que deberían existir, ¿no? De alguna manera. O sea, está todo Exactamente. de una manera premeditada, programada. O sea, esto lo han estudiado bien. O sea, están ahí en el Congreso de la Sí, por Nación, supuesto. evidentemente no para resolver los problemas graves que tiene el ciudadano, que no puede llegar a fin de mes, sino Pero para por ver supuesto. cómo se van ellos abroquelando dentro del poder para seguir haciendo cada vez más desastres, ¿no? O sea, eso es lo preocupante de esta república crítica que es la Argentina actual, Y donde sabe, tenemos una casta política totalmente inmoral, perversa, ¿no? O sea, la manipulación y la perversidad con la que operan es muy llamativo en estos tiempos, ¿no? exactamente, en la Cámara de Diputados están haciendo otra cosa. Si bien Massa parece haberse despegado de las órdenes de Cristina y Sí. efectivamente nombró a la que correspondía, Ujú. el jefe de la bancada mayoritaria dice que no puede ser que la mayoría tenga un representante, olvidando que Graciela Camaño también es representante de la mayoría. O sea, sencillamente Claro. mienten. Ujú. Por eso, esa Sencillamente manipulación es mienten. engaño para trastocar la realidad, no para Exactamente. mentir y seguir permanentemente guitarreándole a la sociedad, al pueblo, intentando hacerle creer que eso que están haciendo es lo correcto, cuando todos Claro, sabemos, todo el mundo sabe que realmente es un hecho de corrupción muy grave institucional de la totalmente. república, la democracia que debería fortalecerse, y de esta manera ellos mismos, que son supuestamente los representantes del pueblo, de la sociedad, van atentando contra la propia institución democrática. Realmente Confío, es un tema confío en muy, muy grave esto que está pasando. confío en que la Corte siga en la línea que ha iniciado, Ajá. se mantenga muy firme defendiendo el orden
que el orden, esto es importante por ahí remarcarlo a la gente que no hace temas legales. Cuando uno encuentra una situación absurda, que no tiene sentido común, que es un Sí. disparate, lo más probable es que sea ilegal. Ajá. Que sea una interpretación loca, una interpretación atrevida, una interpretación Ajá. abusiva Sí. de la ley. ¿Por qué? Porque las leyes son cosas escritas por hombres y que al estar escritas en idioma, en el que fuere, inglés, alemán, Ajá. castellano, Sí. no son perfectas. Entonces siempre hay un agujero para interpretar de mala fe Ajá. lo que uno quiere interpretar. En esto el kirchnerismo es especialista. Claro. O sea, Son capaces de decir cualquier cosa sí. sin ponerse colorados, o es más, son capaces de desdecirse. Cristina Kirchner protestaba por escrito y votó y redujo cuando tenía la suma del poder la Corte de 9 a 5 y ahora la quiere ampliar de 5 a 9. Es O una sea, locura. son cosas Sí. que, claro, a su electorado, porque Sí. su electorado, ¿qué característica tiene? El electorado de ellos es un electorado que desgraciadamente está bajo la línea de pobreza. Dependiente totalmente, ¿no? Dependiente de los planes, dependiente de las Exacto, a miserias que le duras dan, penas claro. llega al fin de semana, Ajá. lo tienen a plan amenazado, porque Claro. es un plan donde los amenaza de que lo van a perder si no van a las marchas y Ajá. demás. Y encima, gracias a personajes como Baradel, la educación pública en la Claro. Argentina, que Una era vergüenza. superior a la de Europa, repito, superior, pero Exactamente. superior cuantitativamente. O Sí, sea, sí, sí, había sí. más gente que sabía leer y escribir en la Argentina en Que en 1920 que en Europa. Europa, no es Exactamente, sí. chiste. Sí, sí. Bueno, hoy en día es exactamente al revés. Ajá. Todo esto es un plan orquestado para Ajá. dominarnos y tenernos empobrecidos, embrutecidos y asustados. Teniendo en cuenta todo esto de que usted plantea realmente que es una manera de abrir la mente al ciudadano que está muy confundido, degradado, muy preocupado por lo que está viviendo, ¿usted cree que la justicia actual, la Corte Suprema, va a tomar cartas en el asunto y va a actuar con seriedad? ¿Tenemos alguna esperanza? Porque también lo que vemos que hay muchos jueces que no están haciendo las cosas como corresponde, como usted claramente lo decía, producto de la línea zafaronista o de toda esta perversidad de este sector político que ha permanentemente expoliado la institución democrática. Se da en el caso, por ejemplo, del sector inmobiliario, lo que padece el campo, o sea, todo este atropello permanente cuando hay justamente reglamentaciones que se deberían cumplir y con la excusa de salvaguardar ciertos intereses. Dentro de la justicia siempre ha habido en los últimos años una tremenda manipulación. Concretamente le hablo, por ejemplo, de lo que pasó con la ley de alquileres, donde hay un sector devastado, como pasa con el sector del campo, como pasa en el tema de la educación, que hablábamos recién, o la cuestión de la salubridad. Está todo como trastocado en la Argentina, producto de esta manipulación que hace un sector del gobierno, en este caso manejado por la propia Cristina Fernández de Kirchner, que va deteriorando todo lo que es la institucionalidad de la República. ¿Esto usted cree que se puede revertir de alguna manera, que va a haber concientización de parte de la justicia en la Argentina y va a tomar algún modo de generar una responsabilidad institucional para ponerle límite a estos atropellos permanentes que estamos teniendo? Sí, y solo sí, la Corte se decide a actuar como debió haber actuado desde hace 80 años. Yo le Tema, doy, le temita. atribuyo una enorme responsabilidad Ajá, a una actitud excesivamente prudente, que en muchos ajá, casos rozó la cobardía o la pusilanimidad de parte, y no estoy hablando de estos, estoy hablando de 80 años, así que claro, de imagino, décadas. Ujú. donde la Corte y consecuentemente los jueces abajo de la Corte, porque los jueces son bastante, más allá de que siempre hay Ujú. alguna oveja descarriada, Seguro. los jueces Ujú. son bastante seguidores de la Corte. Ujú. La Corte en la Argentina desde 1930 cometió, muy probablemente de buena fe, A ver, muy probablemente de buena fe, sí. una inmensa cantidad de errores. Ujú. Errores que estamos pagando con nuestra pobreza progresiva. Y Ujú. le voy a contar un fallo de la Corte, te lo voy a explicar A o ver, resumir, un fallo de la Corte sí. norteamericana Ajá. que demuestra la inmensa diferencia con la nuestra. Nuestra Corte ha admitido que con el tema de la situación de excepcionalidad y de crisis y de qué Sí. sé yo, Ujú. nos perjudiquen a los ciudadanos permanentemente. O sea, siguen cambiando los autos, Claro. modelos top, pero nosotros nos cobran cada vez más impuestos, nos quitan la propiedad, etc. Ujú. ¿Sabe lo que dijo la Corte norteamericana en A ver. medio de la guerra de Corea?
La guerra de Corea fue una guerra que enfrentó a Estados Unidos a principios de los años 50 con China en Corea. Era una guerra, en realidad era una guerra con China y con el comunismo coreano. Y el gobierno norteamericano quiso imponer una serie de restricciones a los sindicatos portuarios con el argumento de que como estaban en guerra, aunque no hubiera sido formalmente declarada, estaban en guerra, había derechos que se tenían que suspender. Sí. La Corte norteamericana le dijo, estamos hablando de hace 70 años, le dijo al gobierno que no se podía invocar la supervivencia del Estado para negar los derechos que eran los que justificaban la existencia del Estado. Claro. O sea, el Estado existe solamente para que nosotros vivamos mejor, no para que seamos los siervos de los funcionarios. Claro. Porque en la Argentina se ha deidificado el concepto de Estado. Entonces parece que el Estado es una especie de santa persona, hombre, mujer o niño, lo que donde fuere. Algunos vivos se adueñan del poder justamente para hacer sus negociados, para enriquecerse ilegítimamente, como lo vemos en Argentina hace años, ¿no? Hace décadas. Exactamente. Y el Estado, como tal, es una entelequia, es un ser fantasmal. Claro. El Estado pertenece a los que se adueñan de él, que son un lote de ladrones, que sí son los que tienen la renta imprevista, o como se llame. Porque entran, como decía un amigo mío hace años, y no existía el kirchnerismo. Estos llegaron en colectivo y se fueron en un 505. Claro, exacto. No, en unos cuantos 505 se van, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Si fuera uno, bueno, todavía no correspondería, pero acá se van con unos cuantos 505. Ahora con se van en avión. Cosas, ¿no? Creo que el kirchnerismo tiene una especie de una enfermedad, tiene avionitis. Los avionitis y los helicópteros, ¿no? O sea, ellos... Se encanta gastar millones y millones de dólares en aviones. Cuando hay realmente urgencias y los aviones que deberían estar utilizándose para emergencias sanitarias, los usan ellos para hacer campañas y para campañas políticas berretas como lo que estamos viendo y pasear e irse al exterior con el dinero que le falta a los argentinos, con lo que nos falta... y lo que padecen justamente nuestros hermanos del norte, que no tienen agua, que se mueren de hambre, que tenemos un casi 62% de pobreza en el conurbano bonaerense, y parece que ellos no lo ven, viven en otro planeta, ¿no? Es que viven en otro planeta. Es así, pero mientras tanto se siguen robando todo, se siguen choreando y destruyendo la República y partiéndola en 20.000 pedazos. Eso es lo que realmente tendría que empezar a ver justamente la justicia de la Argentina y ponerle límite a estos crápulas, estos sinvergüenzas que tendrían que estar con el trajecito de cebra y que se nos están riendo en la cara a las 24 horas del día. Eso es lo que también uno no termina de entender, lo que pasa dentro de la justicia argentina, por qué no resuelve adecuadamente, toma firmeza, como usted lo decía, y les pone límite a esta calaña de sinvergüenzas que vienen destrozando la República hace décadas, ¿no? No es de ahora esto que estamos viendo. Pero bueno, hay un poquito de esperanza, por lo menos usted cree que esto se puede abrir, que se puede lograr alguna mejora. Muy alentadores de parte de la Corte que van a ser imitados con seguridad por los jueces de Cámara y de primera instancia. Bueno, esperemos que así sea. Le mando un gran abrazo, doctor. Como siempre, muy gentil por su atención y por justamente su detalle y aclaración de estos temas que nos comentaba, que son muy interesantes para que la sociedad empiece a interpretar y a comprender que estas cosas no son las correctas y que hay que de alguna manera darle un corte y poner un límite a estas atrocidades que vivimos. Un gran abrazo. Muchas gracias. El doctor Fargosi realmente nos aclaraba y nos daba su visión realmente de esta locura que se vive en la Argentina, donde hay un atropello permanente de un sector de la política que es vergonzosa, que especula y que hace sus grandes negociados, destruyendo la estabilidad básica de una república. Eso es lo grave que tiene justamente la Argentina expoliada, trastocada de estas horas que vivimos, realmente con una situación tremendamente crítica y donde un sector de la política sigue bastardeando y especulando para mantener sus tremendos negociados, el sistema de la corrupción que ellos mismos han establecido y que ahora quieren salvaguardar para no terminar presos, que deberían estarlo hace tiempo muchos de ellos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.